Siempre me pasa lo mismo. Hola, Shabbat Shalom, espero que todas estén bien. Hoy, Besat Hashem, vamos a vivir el último Shabbat de 5780. El Shabbat que viene ya va a ser un año nuevo, Besat Hashem, que se cumpla, Besat Hashem, que Tichle Shana Bekilelotea, Tajel Shana Ubirkotea, que este año se acabe y con todas las cosas no bonitas que vivimos y se acabe, y ya para el año que viene que tengamos puras cosas bonitas y buenas, larga vida, salud, tibaba jatimatoba. La verdad es de que nos dijimos la semana pasada, cuando la semana pasada la Torá habló en la parashá de Kitabó, de sucesos no agradables técnicamente, 98 situaciones que ya Baruch Hashem terminaron en el pueblo de Israel y que nunca más se van a repetir. Explicamos la semana pasada todo lo que eso implicó y que al final todo lo que Hashem hace tiene un lado positivo. Y esta semana las parashiot, se van a leer dos parashiot, la verdad bastante cortitas. No siempre se leen dos, a veces se leen una, cuando es año bisiesto se lee una, que es la parashá de Nitzavim y la parashá de Vayelech. La parashá de Nitzavim quiere decir ustedes están parados hoy, y la parashá de Vayelech es usted caminó, fue. Entonces los jajabim hacen como una derashá, una conexión entre estar parado y caminar, es decir, la persona tiene que aprender de los nombres de estas parashiot, detenerse a pensar qué es lo que está haciendo de su vida y después ya seguir adelante, no correr en las carreras de la vida y no detenerse a pensar qué es lo que pasa con uno. Pero en verdad es muy chistoso lo que pasó este año en el 5780 con la parashá de Vayelech, porque Vayelech se leyó dos veces en el 5780. Se leyó en el Shabbat Shuva, es decir, en el primer Shabbat del año que tocó relación a Rosh Hashanah con Kippur, y ahora, como Rosh Hashanah cae en Shabbat, se tuvo que leer en este Shabbat también. Pero bueno, la Torah empieza a decirnos en esta parashá de Nitzavim, que es la primera que se lee, Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem, hoy ustedes están parados. Y todos los jajamim empiezan a cuestionarse por qué Moshe tiene que decir cómo están parados. Pueden estar sentados, pueden estar acostados. ¿Qué quiere decir que están parados? Están parados es porque lo que comentamos la semana pasada, el pueblo de Israel estaba muy nervioso después de haber oído estas 98 cosas que no son bonitas y les dio mucho miedo. Entonces Moshe viene, se para hoy al pueblo de Israel y le dice, tranquilos, no se asusten, Hashem los va a seguir queriendo, no tienen que preocuparse. Entonces ustedes están parados porque técnicamente en verdad estaban parados, no es una expresión estar parados como continuidad, estaban behemet parados porque Hashem va a hacer ahorita un pacto con el pueblo de Israel y se desglosa aquí en estos pesukim 10 tipos de personas que estuvieron en ese pacto. Roshehem, Shivtehem, es decir, las cabezas de los Shevatim, Ziknehem, sus ancianos, sus sabios, los policías, Kolish Israel, Tapehem, los niños, las mujeres, los conversos, desde que están en el Bekerev Mahaneja, en tu campamento, Mejotebetzeja, Achoeb Memeja, 10 personas, 10 tipos de estatus sociales que hay en el pueblo de Israel, todos estamos incluidos dentro de este pacto. Y en este pacto Hashem decide en el pueblo de Israel, y no nada más las personas que estaban físicamente presentes, sino también las que vinimos en generaciones posteriores, en el cual Hashem le jura al pueblo de Israel que él siempre va a ser nuestro Hashem, y nosotros juramos que nosotros siempre vamos a ser su pueblo. Nosotros también, las personas que en ese momento no estábamos vivas, éramos almas que estaban en el cielo, también hicimos este pacto. Porque ustedes saben, y esto, un detalle muy importante, el Ayom, el de hoy, que está diciendo Atem Nitzavim Ayom, tiene dos explicaciones en Hazal. El Yom, hoy, que fue el último día de la vida de Moshe, Moshe va a decir Nitzavim Vayelech Hazinu y Besota Berajá, y va a hacer un montón de cosas en el último día antes de morirse. El Midrash cuenta, ahorita lo vamos a ver en Vayelech. Y Moshe Rabenu se está despidiendo del pueblo de Israel en el día, es decir, el 7 de Adar del año de 2448 más 40, 2488 de la creación del mundo.
fallece Moshe Rabenu, y el día que fallece hace un montón de cosas, y aquí la primera cosa que hace es hacer un pacto de unión entre el pueblo de Israel y Hashem. Y ahora Moshe Rabenu, como en otras ocasiones, tiene que volver a recordarle al pueblo cuál es la función importante que tiene el pueblo de Israel en el mundo, que es unirse a la divinidad y transformar este mundo, que es un mundo físico, en un mundo donde lo físico tenga cabida en la parte espiritual. Es decir, que la espiritualidad se meta y se introduzca adentro de la parte física. Y Moshe, lamentablemente, tiene que recordarles a los judíos que tienen que tener mucho cuidado cuando entren a Israel, porque van a ver a Avodah Zará y tienen que tener mucho cuidado de no contaminarse de esa Avodah Zará. Y tiene que entender que se tiene que apartar y no vaya a ser que exista gente que mantenga ese ideal de hacer Avodah Zará y desvíe al resto del pueblo de Israel. Porque puede ser que hayan personas, dice Moshe Rabenu, que diga que cuando está escuchando este pacto y este compromiso, Itvarech Bilbabo, estoy leyendo el Perek Haftet Pasuk Yudhet, él piense, Shalom alay nafshi, yo no entro adentro de este pacto, Shalom y Eli, a mí no me interesa esto, que yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana, porque así no va. Y Hashem se va a molestar y va a castigar al pueblo de Israel. Beamar, Adora Jarón, está diciendo Nebuot, está diciendo profecías, Moshe Rabenu, que lamentablemente se cumplieron en un futuro. Van a decir las generaciones futuras y no vamos a entender ni vamos a tener una conciencia de todas las cosas tan grandes que Hashem hizo, y Hashem va a tener que poner una mano dura, y entonces después nos vamos a acordar y vamos a decir, esto nos pasó porque dejamos de cumplir la palabra de Hashem y hicimos Avodah Zará, y Hashem tuvo que permanecer oculto delante de nosotros. Y nosotros tenemos un compromiso moral y social entre todos de que aquí se repite la idea de, más bien no se repite, más bien aquí empieza la idea de que existe una unión tan grande en el pueblo de Israel que uno es responsable por el otro. Es la mitzvah de arevut, de ser un arev en hebreo hoy se traduce como garante. Los Yudim somos garantes unos de los otros. Entonces, aquí está el famoso pasuk, Anistarot Lashem Elokenu, Beaniglot Lanu Ulbanenu Adolam. Está en esta para allá. Las cosas ocultas son de Hashem, y Rashid lo traduce, digamos, lo explica de manera, la parte superficial del pasuk es que el pueblo de Israel le dice a Hashem, ¿cómo? Bueno, tú quieres que yo sea garante y que me preocupe que el otro yudí cumpla Torah y Mitzvot. Está bien, pero yo no sé lo que hace el otro yudí en su casa. Eso es una cosa privada. Yo puedo, si lo veo en la calle, que está en Superama y es un yehudí y se confundió y en lugar de agarrar, bueno, no sé si hoy en día Superama vende carne kasher, pero hace unos años, bueno, bastantes años fue cuando a mí me pasó esto, que vi que un yehudí estaba, yo lo va a juzgar para bien, se confundió de charola y agarró una charola de carne taref. Entonces yo me acerqué y le dije, esto es carne que no es kosher. Y el señor no lo había hecho sin querer, el señor compró la carne taref porque era más barata. Bueno, la iba a comprar, al final Baruch Hashem no la compró. Y entonces me dijo de que no, que qué diferencia hay entre una y otra, empezamos a hablar un poco, pero bueno, uno tiene una obligación moral de que si ve un yudí que está haciendo una verá, tiene que detenerlo, tiene que cumplir la mitzvah de Leojiach, y nosotros somos responsables unos por los otros. Entonces los yudí le dijeron a Hashem, ¿cómo vamos a hacer si no vemos, Anistarot la Hashem Elokeinu, nosotros no vemos eso? Entonces Hashem le está diciendo, es verdad, Anistarot la Hashem Elokeinu, nosotros no sabemos, y así dice Rashi, perdón, pero Lanu Ulbanenu está escrito en el Humash con muchos puntitos, como si fueran asteriscos. Dice Rashi, hasta ahora ni siquiera si abiertamente un yudí hacía una verá, era un compromiso social de todos, sino hasta que cruzaron el Yardén y hicieron el evento que explicamos la semana pasada y en Reé también, de que se tenían que poner en el monte de Ar Grizim y de Ar Eibal para hacer estas bendiciones y maldiciones.
Ok, después la Torá habla y la Torá utiliza varios pesukim aquí en el Perek Lamet, hablando sobre la palabra Lashuv, Leashiv, Beashevota, Beshabta, sobre la mitzvah de Chubá, que el Rambam con N, en Nachmanides la entiende de estos pesukim que es una mitzvah hacer de la Torá hacer teshuvah. No todos los rishonim están de acuerdo, porque los rishonim piensan que hacer teshuvah es una opción porque uno metió la pata. No es una mitzvah lejatjila, tipo cumplir Shabbat, comer kasher, que es una mitzvah. Es una alternativa. Si metiste la pata, tienes la opción de hacer teshuvah. El Nachmanides entiende que esto es una mitzvah taseh, que una persona tiene que hacer teshuvah. El Rambam, vimos la otra vez, que él interpreta la mitzvah de teshuvah no de aquí, sino de Baikra, cuando dice que una persona traía un corbán a Sham si es que robaba y tenía que poner las manos arriba del corbán y tenía que confesarse. Entonces el Rambam saca la conclusión que la confesión es parte de la teshuvah y ahí deriva todo el tema de la teshuvah. Pero si nosotros observamos los varios pesukim, desde el Aleph, que dice, y será cuando ustedes reciban todas estas cosas, es decir, en el Al-Bizim y en el Arebal, la bendición y la maldición que yo les estoy dando delante de ustedes, Veashevota et levadeja, Bejola Goim, entonces tienes que hacer regresar tu corazón dentro de todos los pueblos que estás en el Galut, Veshabta Hashem me lo queja la segunda vez, y vas a regresar hacia Hashem y vas a oír su voz de todo lo que yo te estoy ordenando hoy a ti, a tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Veshab Hashem, y ahí Hashem va a hacer regresar Echefuteja, a tu regreso, vamos a decir a lo que estás regresando, Berrijameja, y Hashem va a tener Rahamim, va a tener misericordia de ti. Veshab, otra vez Hashem regresa y te va a juntar de todos los pueblos que te diseminó sobre la faz de la tierra ahí. Y tú no te preocupes porque si vas a estar tan alejado que te vas a ir a la punta del cielo, y cabeceja. Hashem te va a traer ahí de ahí también. Hashem me lo queja, un mishami cafeja. No te preocupes si estás alejado, aunque estés muy alejado, de ahí también Hashem te va a recoger y Hashem te va a traer a la tierra que tus antepasados heredaron. Y aquí viene el otro pasuk de Roshet Tevot de Elul, conocido que son tres cosas las que rompen el decreto de la persona, la teshuvá, la tefilá y la tzedaká. Y de tefilá sabemos anile dodili, acróstico de Lul. De tzedaká es ish le reu matanot la evionim, acróstico de Lul. Y de teshuvá, ¿cuál es? Umal Hashem me lo queja, et levavja ve et levav zarajá. Pero no empieza desde el principio del pasuk. Empieza con Hashem et levavja ve et levav. Medio cortado, hay muchas derashot de Jajamín sobre este pasuk, pero la traducción literal es que Hashem va a hacer Brit Milá de tu corazón, es decir, el Brit Milá, el efecto que hace en un hombre es quitar una pielcita que no se necesita. Entonces Hashem va a quitar esa piel innecesaria en nuestro corazón, es decir, va a quitar cualquier impedimento que nosotros nos pongamos en el corazón para no hacer teshuvá, Hashem lo va a quitar. Leavá et Hashem, entonces en ese momento tú vas a poder amar a Hashem, tu Hashem, con todo tu corazón y con toda tu alma, otra vez, para que vivas. Y Hashem te va a dar todas estas cosas y te va a bendecir, etcétera, etcétera, con la condición siempre de que tú te comportes como un yudí, se tiene que comportar. Porque esta mitzvah que yo te estoy ordenando hoy, que muchos jajamim asumen que es Talmud Torah y el Ramban sigue diciendo que es Teshuvah, lo niflet y mimeja, no está lejos de ti, no está tapada, no está oculta, no es algo difícil. Velo rejokai, y no está lejos de ti. Lo vashamaimi, no está en el cielo la Torá, leemor, diciendo, mía lelanu ashamaima, ¿cómo vamos a subir al cielo y la vamos a sacar de ahí? Y nos va a decir la Torá y la vamos a cumplir. Y Rashi dice, lo vashamaimi, Hashem te hizo un favor que no te puso la Torá en el Shamaim, en el cielo. Porque si la Torá estaría en el cielo, tu obligación moral sería irte hasta el cielo a buscarla. Baruch Hashem, que Hashem se apiadó de nosotros y nos hizo fácil la cosa.
Tenemos ese compromiso. Y Hashem tampoco te la puso del otro lado del mar para que tú vayas y digas, ahora cómo hago para cruzar el océano y la traigo para acá y la pueda cumplir. Kikaro beleja adabar meod, porque está muy cerca esta cosa. De fija en tu boca, ubilbabja en tu corazón, la azotó para hacerla. Y no sé si algunas de ustedes tuvieron la oportunidad alguna vez de escuchar alguna canción de esta, de Kikaro beleja adabar meod, que la Torá es fácil de cumplir. Bueno, sobre esto hay muchas explicaciones. La verdad es de que es muy subjetivo, pero si Hashem está diciendo que la Torá es fácil de cumplir, es porque Behemet la Torá es fácil de cumplir. Y a veces nosotros nos hacemos nuestro pensamiento, no, esto está muy difícil, esto es muy difícil. No, en verdad, la verdad es de que Hashem nos puso las cosas bastante fácil. Ok, otro punto que la Torá habla en esta para allá es que la persona tiene libre albedrío, Re'e natati lefaneja yom. La palabra ayom se repite un montón en esta parashá y nosotros vamos a tratar de explicar un poquito cuál ayom es, por lo menos el primer ayom de esta parashá. Eta Jaim, Beta Tov, Beta Mavet, Beta Ra, y yo te doy hoy delante de ti el choice, la capacidad de que tú puedas escoger lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, y yo te ordeno que ames a Hashem tu Hashem, que camines en sus caminos y que cumplas las mitzvot y sus ordenanzas y sus leyes y sus estatutos, entonces vas a vivir y vas a tener muchos hijos y Hashem te va a bendecir, etcétera, etcétera. De aquí Jajamim, la Gemara aprende y dice, ¿qué es esto de ir detrás de Hashem? ¿Cómo vas detrás de Hashem? Si Hashem es algo que no se ve. Yo puedo ir detrás de alguien que veo para poder seguirlo, pero yo no puedo ir detrás de algo que es invisible. 1, 2. A la Hashem, la Shejina es fuego. ¿Cómo voy a ir detrás del fuego? Me voy a quemar si voy detrás del fuego. Los Jajamim dicen, no, lo que quiere decir es que vas a ir detrás de él y te vas a pegar a él, te vas a pegar a las midot que Hashem tiene, a las cualidades que Hashem tiene, así como Hashem es bueno, tú tienes que ser bueno, Hashem visitó enfermos cuando visitó a Abraham Avinu, tú tienes que visitar a la gente, el desglose que la Gemara ahí hace de todas las midot, como Hashem es tan bueno y es misericordioso, y es erejapaim, es tolerante, tú también como persona tienes que volverte una persona buena y tolerante. Y si has de shalom, no vas a hacer caso. Entonces van a suceder cosas que no son bonitas y vas a hacer avodah zará. Entonces yo, dice Moshe Rabenu, les estoy diciendo que ustedes se van a recibir algunos castigos y yo pongo de testimonio al cielo y a la tierra la conducta que va a tener la tierra y la conducta que va a tener el cielo, las lluvias y cómo se van a ver las flores y florecer las plantas y todo, porque tú tienes libre albedrío y tú puedes escoger qué es lo que tú tienes. Ubajartá, bajaim. Esto está acá. Escoge la vida. Acá hay una orden de Hashem, escoge la vida. El Yehudí tiene una obligación de escoger la vida. El Yehudí tiene una obligación de querer vivir y de querer vivir bien, como estudiamos en el Jobot Alevavot. Leavá et Hashem lo queja, tienes que amar a Hashem, oír su voz, apegarte a él. Otra vez la Torah vuelve a hablar del tema de apegarse. Y la otra parashá, la verdad es que los que tienen bar mitzvah en esta parashiot están bastante fáciles y bastante cortitas. La otra parashá, que es la parashá de Vayelej, es cuando Moshe, con su infinita humildad, decide de que si él ya se va a morir, tiene que despedirse de la gente. Y él, como alguien realmente extraordinario, va con cada uno a despedirse. Primero va con los Levim, que eran de su Shevet, y después va con cada uno a decir, yo ya me voy a morir y me quiero despedir de ustedes. Y Moshe Rabenu, como toda la vida fue un grande, él hace un montón de cosas antes de morirse. Escribe 13 pergaminos de Torá que les reparte uno a cada Shevet y uno se los da al Mishkan para que esté guardado ahí. Y hace un montón de cosas. Y él dice, hoy yo tengo 120 años y yo ya no voy a poder seguir yendo y viniendo, es decir, su capacidad de transmisión fue parada. Hay un poco de opinión, qué es lo que se le detuvo. Estudiar Torah, obviamente a él no se le olvidó nada de la Torah,
pero él antes tenía esa capacidad divina que Hashem le daba como don por ser una persona que transmitía la Torah al pueblo de Israel, que él podía, digamos, de toda la sabiduría que él había aprendido en Har Sinai, de toda la Torah y de todas las cosas, él sabía poder decirle a cada persona en el nivel de la persona la Torah. Y ahora él se quedó en lo profundo, en lo alto, y ya no pudo seguir transmitiendo eso de la Torah. Ya era momento que Yoshua empiece a hacerse cargo de las cosas, entonces él ya se quedó callado, ya no pudo seguir diciendo más. Yo no voy a cruzar el Yardén, les dice Moshe a las personas, y Hashem les va a hacer muchos milagros, no se preocupen. Jizku beimtzu, tengan fuerza, sean valientes, no tengan miedo, no se hagan chiquitos delante de ellos. Hashem no los va a dejar, no los va a abandonar. Y Hashem, Moshe lo llama a Hashem y le dice, Leinei Kol Israel, delante de todos los Yudim, Hazak ve'ematz, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, porque tú vas a entrar a la tierra de Israel. Moshe le dijo a Yoshua, Zkenim Shevador Yuimcha, Akol Lefidat ve'atzatam. No te olvides, Yoshua, que tú solo no puedes decidir. Los reyes, los líderes del pueblo de Israel siempre tenían junto con ellos un grupo de sabios del Sanedrín. De hecho, el Sanedrín era el que dictaminaba las cosas, lo vimos en Naví con David y con todos. Zekenim Shevador y Uimcha, ellos van a estar contigo, tienes que hacerle caso a lo que ellos te digan. Abba, la Kadosh Baruj Hu amarle Yoshua, pero ayer le dijo un poco diferente, le dijo, Taví al que Rejem Akol Talui Beja. Tolmakel Beajal Kolkotja. Hashem le dio más fuerza a Yoshua para que no se sienta que nada más si el Sanedrín está con él. Hashem le dijo, tú decides y tú vas a ser fuerte como fue Moshe Rabbeinu. De Hashem, que va a ir delante de ti, nunca te va a abandonar. Y Moshe escribe la Torah y se la da a los Kohanim. Y Moshe ordena después la mitzvah de Shemitah, y cuando ustedes vayan a Eretz Israel, hay que cumplir algo en el año finalizando la Shemitah, que es en principio del año octavo, en Hol HaMoed Sukkot, o en el primer, lo que nosotros hoy hacemos segundo día, Motzae Yom Tov de Sukkot, se juntaba el rey y reunía a todo el pueblo de Israel, le ponían a él ¿cómo se dice? Como un escenario, una parte alta en el Bet HaMikdash, y él leía un montón de las cosas de la Torah, del libro de Devarim lo leía, y toda la gente iba. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque la Torah obliga a ir a Nashim Betaba, a los hombres, a las mujeres y a los niños. Entonces, los Jajamín preguntan, ¿los hombres para qué iban? ¿Para estudiar Torah? ¿Las mujeres para qué iban si no tienen obligación de estudiar Torah? Iban para escuchar Torah. ¿Y los niños para qué iban? ¿Para hacer ruido en el Knis? No, los niños iban para darle premio a las personas que traían a los niños. Le avisa la Tetzahar le mebem, para darle un premio a la gente que traía a los niños al Bet HaKnesset. Es decir, tan importante es que los niños, bueno, ahora en este año las cosas son un poco diferentes. Y Bijlal, en general, cuando uno lleva niños al Knis, se tiene que hacer responsable para que no hagan ruido y no molesten ni interfieran a las demás personas. Pero tienen un sahar, es un premio muy grande llevar a gente chiquita, a filo que uno diga, ay, ¿qué entiende? No entiende nada. No, la Neshama sí entiende, y es muy importante y es bueno para la educación de los hijos, llevarlos desde chiquitos al Knis para que escuchen, para que vean, para que se empapen en todo ese ambiente de Torah. Y el rey se paraba y decía todas las cosas de la Torah, y eso generaba en las personas tener más irat shamayim. Vayomer Hashem el Moshe, y Hashem le dice a Moshe, Hen karbu yameja lamut, tú ya te tienes que morir, y Moshe no quiere morirse. Y hay un midrash muy bonito que Jajamim traen toda la discusión que tuvo Moshe con Hashem, que él no se quiere morir, porque desde el primero de Adar, cuando Moshe supo que se iba a morir, hasta el 7 de Adar, es decir, durante estos 7 días, Moshe todo el tiempo empezó a pedirle a Hashem que no se quiere morir y que no se quiere morir. Y Hashem le dijo, no puedes no morirte, te tienes que morir. ¿Por qué? Yo no me quiero morir, le dice Moshe. Le dice, porque es la ley de la vida, Adán Arishon se murió. Bueno, Adán Arishon se murió porque comió del Etz Hadat,
No, le dice a Hashem, yo tengo que cumplir la orden del mundo. Y que los que nacen se mueren. Sí, pero yo no me quiero morir. Yo llegué a un nivel de poder hablar contigo. 3 veces subí al Shamaim. Eso ningún humano lo pudo hacer. Yo no me quiero morir. Y Hashem le sigue explicando con la paciencia infinita que tiene Hashem a Moshe que él se tiene que morir, que no importa su nivel. Abraham Avinu también se murió, Isaac se murió, Jacob se murió, todos se murieron. La gente que nace se tiene que morir. Y Moshe entercado que él no se quiere morir, obviamente no porque no se quería morir, porque le daba miedo a la muerte, sino porque el morirse implicaría que ya no puede seguir cumpliendo Torah y mitzvot y no puede tener ese vínculo tan cercano con Hashem. Entonces él está muy así fuerte que no se quiere morir. Y bueno, y todo el Midrash que cuenta, que es muy interesante, como la Neshama de Moshe Rabenu no quiere desprenderse del cuerpo, y que en base, yo creo, a este Midrash, Mordejai Ben David hace muchos años inventó una canción que en inglés que se llama Neshama Chiquita. Si ustedes pueden y tienen oportunidad de escucharla, no quise, la hubiera puesto, pero no quiero perder tiempo porque es un poquito larga. Y esta canción es una canción de una discusión que tiene la Neshama con Hashem antes de bajar al mundo, y la discusión que tiene la Neshama con Hashem cuando se va de este mundo. Todas las personas todo el tiempo discutimos con Hashem cosas porque con su infinita sabiduría no la entendemos, y nos la damos de que queremos entender todo. Entonces, cuando Hashem quiere mandar un bebé a este mundo, tiene que convencer a la Neshama, porque la Neshama está disfrutando de todas las cosas bonitas que hay en el Shama, y me está estudiando Torah con los tzadikim, con Rabbi Akiva, con Rashi, con Tosafot, con el Rambam, con todos. Y no quiere venir a este mundo. Dice, ¿a qué vengo? A un mundo físico, a pelearme con todo el mundo, a que me metan en un cuerpo que yo quiero una cosa y el cuerpo quiere otra cosa, y todo el tiempo establecemos conflictos. No quiero. Y Hashem lo tiene que convencer y le dice a la Neshama, no, te conviene, tú puedes hacer una diferencia en este mundo, vas a cumplir mitzvot, uff. Y la Neshama baja a este mundo y nace un nuevo soldado de Hashem, o una nueva soldado, no sé si sea hombre o si sea mujer, y vive 120 años y transforma este mundo en un mundo mejor. Y cuando se tiene que ir dentro de 120 años, la Neshama no se quiere ir, dice, yo estoy acá, estoy cumpliendo Torah y mitzvot y no me quiero ir. Y Hashem le dice, I'm sorry, tú ya cumpliste tu tafkid en este mundo, tienes que regresar. Y nunca estamos contentos, ni cuando nacemos, ni cuando nos vamos. Por eso dicen que un bebé llora cuando nace, y después también lamentamos cuando otra persona se va. La misma persona lo lamenta en su pesar. Hasta que Hashem le dice a Moshe, stop, ya no vamos a hablar más, porque si no, me vas a convencer. No, eso lo inventé yo. No hablamos más, dice el Midrash, de ese tema, y ya, Moshe, tienes que aceptar esta situación. Y Moshe es muy Ankheoref, es terco Moshe, y le pide al malaj, y se va al malaj de las montañas, dice el Midrash, y se va al malaj del mar, y trata de que todo el mundo interfiera para que él no se tenga que ir de este mundo. Bueno, y al final va con el mismo malaj y le dice, necesito seguir viviendo, y el malaj le contesta, no me metas en problemas, porque si yo no hago lo que Hashem me dijo que haga, me van a sacar de mi función. Entonces ahí Moshe Rabbeinu entiende y realmente acepta de alguna forma. De todas formas, el fallecimiento de Moshe fue algo muy espiritual, digamos, en el sentido de que no fue cero doloroso. Hashem le dio un beso y él se despidió, y no se sabe hoy dónde Moshe está enterrado. Eso Jajamim lo hicieron a propósito. La Torá ocultó el lugar donde está enterrado Moshe para que no se use un lugar que se suponga que sea de Abodá Zara. Pero antes de morirse, Moshe Rabenu tiene una conversación con Yoshua, que nosotros lo analizamos un poquito el año pasado, cuando Moshe Rabenu va a la casa de Yoshua, dice el Midrash, a despedirse de él. Yoshua se asombra porque golpean la puerta. ¿Quién es Moshe? No, Moshe, ya sale él rápido, empiezan a caminar, y viene la Shejina y habla con Yoshua, y no habla con Moshe. Moshe no estaba acostumbrado de eso. Y Moshe le pregunta a Yoshua, ¿qué te dijo? Y Yoshua se siente muy, muy mal, no sabe cómo decirle a Moshe de que ahora él le pasó la estafeta, y si Hashem no está hablando con Moshe algo, es porque Hashem no quiere que Moshe sepa esa cosa. Entonces le dice, Jajam, ¿qué hago si
si tú no oíste eso es porque no tienes que oír. Y en ese momento Moshe Rabenu siente una envidia buena, una cosa buena, pero nunca él había sentido un sentimiento de envidia y dijo, prefiero morirme mea mitot de Loki Nahat, prefiero morirme 100 veces y no sentir un sentimiento de envidia que le quemaba el corazón, ¿sí? Entonces yo hasta ahora te pedí vida, pero ahora ya no quiero la vida. Es decir, Hashem con su sabiduría infinita no lo dejó a él mismo, que él mismo pueda aceptar el decreto que hubo sobre él mismo. Ok, y después Moshe Rabenu, cuando dice aquí el pasuk, se le presentó en la nube, etcétera, etcétera, que es el midrash que nosotros dijimos, termina la parashá diciendo algunas cosas que no van a pasar buenas, que ya pasaron, Beanoji Aster Astir Panay Mijem, yo voy a mantenerme oculto en las situaciones del galut y a veces va a ser difícil que ustedes me puedan encontrar, pero yo siempre voy a estar y tienen que escribir una shirá y enseñársela, que va a ser la semana que viene, que es la shirá de Azinu, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Israel y adelanta a Moshe Rabenu situaciones. Hashem le dice a Moshe Rabenu que tiene que decirle a los judíos situaciones que no van a estar tan bonitas, y que cuando Moshe termina de escribir todas las cosas, les dice a los Levíim que tomen este Sefer Torah y lo pongan en el Arón, porque van a haber momentos en la vida del pueblo de Israel que se van a olvidar muchas cosas, y los Levíim, los Abrejim de hoy en día, que dice el Rambam, que los Bené Torah son los Kohanim y los Levíim de hoy en día, aparte de los Kohanim normales, pero llevan esa estafeta de Torah que los Kohanim y los Levíim toda la vida llevaron, ellos la llevan con ellos mismos, van a ser los continuadores y los responsables de seguir enseñando la Torah en el pueblo de Israel, van a llamar a todos y van a poner de testigo al cielo y a la tierra otra vez que la conducta va a ser muy determinante de la conducta del pueblo de Israel, cómo se va a aportar el cielo y la tierra en general, es decir, la naturaleza misma, cómo se va a aportar con el mundo, porque el mundo se mantiene gracias a la Torah, y si en algún momento el pueblo de Israel se le olvida ese pequeño detalle, la naturaleza va a recordarle a los Yudim cuál es la obligación que tienen los Yudim sobre la faz de la tierra. Entonces, técnicamente nosotros podríamos decir de que la parashá de Nitzavim y también bastante de la parashá de Vayelech tiene una connotación especial antes de Rosh Hashanah. Nosotros en algún momento explicamos que Ezra con su gente acomodó las parashiot según las fiestas que venían cerca, y Ezra quiso que la parashá de Kitabó siempre se encuentre 2 semanas antes de Rosh Hashanah para no entrar, que Tichle Shanabe Kilelotea, que las maldiciones se vayan, pero no luego, antes de Rosh Hashanah. Entonces, Kitabó la leímos la semana pasada, ahora Nitzavim y Vayelech hacen como una interrupción en las maldiciones, y seguimos más adelante con Azinu y Besota Berajá. El Shabbat que viene no vamos a leer para Yata Shavua, se va a leer lo que se lee en Rosh Hashanah, porque es Rosh Hashanah, y el otro Shabbat es Azinu, que es una shirá hermosísima, bellísima, es una prosa, una poesía, donde Moshe Rabenu clama al cielo y a la tierra y al pueblo de Israel de hacer una reflexión y de portarse como se tienen que portar. Pero básicamente las parashiot de Nitzavim y de Vayelech, en ambas, la Torá repite la idea de la posibilidad que siempre tiene un Yehudí de regresar el tiempo atrás y de hacer Teshuvah. Y en verdad es una idea complicada, la idea de Teshuvah. A la mayoría de la gente no nos gusta cuando se apela al tema de Teshuvah, porque implica eso de alguna manera que hagamos algunos ajustes de cuenta en nuestra vida, que a veces no estamos tan preparados, o no tenemos el ánimo, no tenemos la fuerza, o no tenemos la conciencia de que hay que hacer un stop y ver en retrospectiva qué es lo que estamos haciendo, arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo y tomar conciencia y mejorar para el futuro en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y en el approach de la Torah y en el approach de Jajamim hay diferentes concepciones de qué es Teshuvah. Si quedarse en el arrepentimiento y llorar y lamentarse y sentirse mal del pasado o del presente que una persona está viviendo, o agarrar ese sentimiento de arrepentimiento y de sentido de culpabilidad o de frustración que sentimos y transformarlo en una cosa que es futura. Y vimos el martes en Alajot del Rambam que el Rambam
sí fue de los hajamim que sí hablaron que hay que arrepentirse, que hay que alimentarse, pero el Rambam le da mucha fuerza a lo que vas a hacer de hoy en adelante para poder remediar. Y es una cosa un poco difícil de entender cuál es perdón, cuál es la fuerza que tenemos que sacar nosotros adelante para poder entender y creernos que la teshuvá es algo que realmente existe. En verdad no es muy lógica la mitzvah de teshuvá, porque la teshuvá lo que hace si una persona llega a un nivel de acercamiento y de vínculo con Hashem es borrar completamente el pasado y transformar el pasado en cosas buenas. Así dice Resh Lakish, que cuando una persona hace teshuvá me'ahava, las averot, cuando una persona hace teshuvá con amor, no por miedo al castigo, sino para no defraudar a Hashem, y me siento mal porque defraudé a Boreolam y quiero ser una mejor persona, todas las metidas de pata que uno tuvo en el año se transforman en mitzvot. Es una cosa muy importante y muy fuerte que una persona se lo tiene que creer, y de hecho nosotros me parece que lo leímos, o no sé si llegamos todavía en el Perek Bet, donde dice acá el Rambam de que todas las transgresiones que una persona pudo haber cometido en vida, todas se perdonan si una persona hace teshuvá. Obviamente eso no quiere decir que hay que pagar una consecuencia según el nivel de la gravedad de la transgresión que la persona hizo, pero todas las averot, la persona, el yudí, tiene esa capacidad de poder borrar completamente el pasado y borrarlo de verdad. No borrar una parte y sentirme mal, sino borrar y sentirme bien que tuve la posibilidad y que tuve la capacidad de poder borrar esa metida de pata que hice. Y existe, y una persona se la tiene que creer, porque Hashem así hizo, ¿sí? Y es lo que dice el Rambam, lo que nosotros ya vimos, Umaya Teshuvá. ¿Y qué es la Teshuvá? Sheyazov ajotejeto, que abandone el pecador su pecado, veyasiró mi machshavto, y lo quite de su pensamiento, veigmor velibó, y decida en su corazón, shelo yaseu od. Sí, la persona tiene que arrepentirse de lo que hizo, pero el Rambam le da un enfoque activo a la teshuvá, decir, arrepiéntete de lo que hiciste, pero lo más importante es que cambies, que hagas una cosa diferente a la que hiciste hasta ahorita y te lo quites de la cabeza y lo borres de tu pasado, y ahora vuélvete una persona mejor. Y como dice, mitzvat teshuvá mina Torah y azivat ajet bilvad. En verdad hay muchas opiniones que la mitzvah de la teshuvá, si es que le incluimos adentro del Rambam, que es la mitzvah esta de hacer teshuvá, es técnicamente dejar, como dijimos el martes, teshuvá quiere decir no volver a hacerlo más. Seguro que es importante que una persona modebe o se vieruham, una persona reconozca lo que hizo y lo tiene que, el Rambam dice, lo tiene que verbalizar, lo tiene que litvadot, tiene que decir lo que está haciendo, pero esa es una parte de. Lo más importante es que la persona tenga la capacidad de decir, hasta aquí llegué y más no voy a hacer esa cosa que me dañaba y esa cosa que me alejaba de Hashem. Eso es la capacidad que los Yudim tenemos de que Hashem nos perdone. Pero yo quisiera hablar hoy, iba a decir otra cosa también. El Ayom, que la parashá de esta semana habla, el Zohar dice que el Ayom ese se refiere a Rosh Hashanah. Y que la parashá de esta semana, que es Atem Nitzavim Hayom, ustedes están parados hoy, se refiere al día de Rosh Hashanah, que Moshe Rabenu le asegura al pueblo de Israel de que todo lo que se citó la semana pasada, las 98 cosas que se citaron la semana pasada, ya está. Ya no tienen que estancarse en la tristeza y en el dolor de todas esas cosas que van a pasar, porque Hashem está con ustedes y Hashem va a estar con ustedes siempre, y Hashem los va a ayudar a sobrepasar esas 98 terribles cosas que la Torah describió la semana pasada, que lamentablemente para los Yudim y afortunadamente para nuestra generación ya pasaron, ya terminó, eso ya no va, ya pasaron en la parashá, dijimos la semana pasada, las cosas de Bejucotai pasaron en el primer Bet Hamikdash, dicen los Jajamim, y las otras cosas en el segundo Bet Hamikdash. Lo que nosotros tenemos que llevarnos para nosotros ante estos días que son tan importantes, especialmente el último Shabbat del año, donde yo me imagino que todo el mundo recibió en su WhatsApp Mamaré Hazal y pensamientos y cosas de que este es el último Shabbat que tiene la capacidad de poder
arreglar de alguna forma todas las transgresiones de Shabbat que cometimos durante todo el año, siendo este el último Shabbat. La capacidad que el pueblo de Israel tiene para hacer teshuvá es algo extremadamente grande y muy, muy poderoso, y no nada más es elitista. De hecho, el Zohar dice que el desglose de estos 10 tipos de personas, que la Torah empieza hablando de Nitzavim, Roshehem, Shiptehem, Ziknehem, Tapehem, Neshehem, todos estos son equivalentes a las Aseret Adibrot, y hace esta comparación de las Aseret Adibrot, cada uno con lo que corresponde de cada uno. Pero lo interesante es que Jajamim hablan, cuando hablan del día de Ayom, que muchos, el Zohar y muchos otros Jajamim lo asemejan al día de Rosh Hashanah, pero podemos decir Ayom como la traducción literal de hoy. Y hay varios lugares en la Torá que si uno busca el Ayom, Beyadata Ayom, ¿sí? Muchas veces la Torá habla sobre la capacidad que tiene que tener la persona de hacer, de renovación y de sentir que las cosas son nuevas. Es muy importante que cada una de nosotras tengamos conciencia que la Torá y las mitzvot fueron dadas en el año 2448 de la creación del mundo, y hoy estamos casi en el año 5781, pero Hashem nos pide, y lo leímos de adentro de los psukim de acá, varias veces en esta parashá Davka, que es Erev Rosh Hashanah, siéntate y reflexiona que la Torá es una Torá nueva, que la Torá la estás recibiendo hoy. Sheyu beneja que hadashim, que sea como una cosa nueva. Renuévate. Hashem también se renueva, Kaviahol. ¿Cómo decimos en la tefila? Amehadesh, Betubó, Behol, Yom, Tamid, Maseh, Bereshit. Hashem todo el tiempo está renovando cosas. De hecho, estas 10 tipos de personas con las Aseret Adibrot también se pueden equivaler a las 10 Mahamarot, a las 10 dichos que Hashem hizo cuando hizo el mundo. El mundo está en una constante renovación, en un constante cambio. Y tú como persona también tienes que cambiar y tienes que evolucionar. Tu cumplimiento y tu entendimiento y tu compromiso con Hashem no puede ser el mismo hoy que el año pasado, que hace 2 años, que cuando teníamos 20 años. Somos distintas, somos diferentes, crecimos físicamente y también tenemos un compromiso moral de crecer emocionalmente. No podemos estancarnos y no nos podemos quedar. Por eso la Torah le da mucha fuerza a la Ayom, 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 hoy, 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 hoy. Y la Torá misma en esta parashá te viene y te dice, las cosas no son tan complicadas como tu cerebro te vuelve loco y te complica las cosas. Lo vayamaimi, velo beberlayami, kikaro beleja. Son cosas cercanas, son cosas que son fáciles, cada quien en su proceso de cambio personal y privado, que se haga una lista y que se fije en las cosas y va a ver que no son cosas que Hashem le pide a la persona locas, inaceptables, difíciles, son mitzvot fáciles, bonitas, que le dan a la persona alegría, que le dan a la persona felicidad, que la van a hacer sentir más conectada con él mismo, con el entorno en general y con todas las cosas. Pero a mí me parece que también es importante, aunque el tema del perdón se asemeja más para Kippur, pero también yo creo que uno se siente más tranquilo y mejor cuando puede arreglar las cuentas que tiene pendientes, cuando lo puede hacer antes de Rosh Hashanah también. Y en esta parashá que habla de Teshuvá, a mí me parece que nosotros tenemos que hablar de Teshuvá con nosotros mismos. Porque nosotros tenemos 2 cosas que hacer ahora en estos días. Tenemos que ser muy valientes y tener una autoestima muy alta para pedirle perdón a Hashem. Si tenemos alguna cuenta pendiente con una persona, se la tenemos que pedir a esa persona. Pero también tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos, que a mí me parece que es uno de los perdones más difíciles que tiene el reto la persona en estos días. Bueno, todos los días del año, pero en estos días cuando se habla mucho del perdón, es un reto. Hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. También tenemos que aprender a perdonar a Hashem, en el sentido, me voy a explicar para que no piensen que me volví una picoros, en el sentido de que a veces nos enojamos con Hashem por cosas que nos pasan en la vida y no las entendemos, y al final tenemos que aprender a entender de que esas cosas que nos pasan, al final, aunque no las entendamos, tienen una cosa positiva y una cosa buena, que en el fondo, que a veces tarda mucho tiempo que una persona la pueda entender, y a veces a lo mejor una persona no la entiende nunca. Pero la gente la mandó y la gente quiere mucho y tienes que aceptarlo eso, no en un sentido de resignación nada más, sino en un sentido de aceptación bien. Pero hay otro punto que también es muy importante, que es tener la capacidad de saber perdonar.
No nada más de pedir perdón, que es muy difícil. Yo no sé, Bemet, qué es más difícil, si pedir perdón o perdonar. No sé. Las dos cosas son situaciones muy difíciles que la persona tiene que aprender a desarrollarla en estos días, que son días donde en el Shamaim hay una capacidad especial, como hemos dicho en todas las clases de Lul, el rey está en el campo y donde todas las cosas se hacen más fácil, ¿sí? Kikaro beleja dabar meot, en el Ayer también decimos, ¿no? Karo Hashem lekol koreab lekol ayer ikrau bemet. Hashem está muy cerca y todavía en los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur todavía está más cerca, como dice el pasuk en Ishayahu, ¿no? Dirshu Hashem beimatzeu, busquen a Hashem y lo van a encontrar, Keraú, llámenlo, biotócaro, porque él está cerca, y el Rambam dice, estos son los 10 días de Aseret Yemet Teshuvah. Pero Hashem siempre está cerca de nosotros, nada más que nosotros tenemos que abrir los ojos para tener la capacidad de poder verlo a Hashem en todas las cosas. La verdad es de que cuando una persona tiene que mirarse en el espejo y hacer un Heshbon Nefesh y decir, a lo mejor hay algunas personas que yo me distancié de estas personas, pero la verdad yo tengo razón porque me hicieron mucho daño y me tengo que distanciar de estas personas. El consejo que Jajamín dan es que los Jajamín preguntan cuál es la diferencia entre un niño y un adulto, que nosotros generalmente vemos a los niños que siempre están en una situación emocional de alegría. Cuando lloran porque están tristes o porque extrañan a la mamá porque se fue de viaje o porque se pelearon con un amigo, es una situación que no les dura mucho tiempo. Es decir, a veces, no sé, las que todas tenemos aquí hijos adolescentes o preadolescentes o las que son adolescentes a lo mejor pueden testimoniar, bueno, algunas adolescentes que veo acá son muy educadas y no creo que nunca hayan dicho así ninguna cosa, pero yo cuando era adolescente era bastante rebelde y maleducada. Y muchas veces le dije a mi mamá que yo estoy enojada, que a mí no me parece lo que ella está haciendo y que yo nunca voy a hacer con mis hijos lo que ella hace conmigo, que es tan estricta y tan dura y no me dejaba faltar al colegio. Y si todas las niñas de segundo, tercero, de prepa habían quedado que se pegaban un faltazo y que no iban, yo tenía que ir a la escuela porque la hija de la morada Esther no va a hacer una cosa así. Y porque Behemet así ella me enseñó. Y así, Baruch Hashem, ¿no? Como esta cosa que muchas veces la mandan en el WhatsApp, la mamá más mala del mundo, y no entendimos y no vimos esas cosas, pero a los 2 minutos, cuando somos adolescentes nos tarda un poquito más, pero cuando somos chiquitos y nos enojamos con ellos y le decimos, una vez mi hijo me dijo que él no quería tener una mamá ashkenazí. Está bien, yo le dije yo sí quería tener un hijo sefaradí. No sé si es mucha verdad esa en un principio, pero bueno, ahora sí. No, hace 20 años ya sí, no más, 30 años ya sí, Baruch Hashem hasta los 120. Pero son peleas que uno se pelea y después se contenta. Los niños con los niños se olvidan rápidamente de esas cosas. Y los adultos tenemos ese issue de pelearnos con alguien y a lo mejor pueden pasar muchos años y cuando la vemos de lejos nos cruzamos de calle porque calle Lanu y es difícil dar el brazo a torcer porque a veces nosotros preferimos tener la razón a ser felices. Y creo que eso es un punto que tenemos que analizar si realmente vale la pena tener razón. A veces es mejor ser felices a tener la razón y vivir una vida más tranquila, porque en el fondo de las cosas, cuando nosotros estamos mal con alguien que queremos mucho, en el fondo ese alguien tiene un pedazo nuestro y cortar con ese alguien, en el fondo también es amputarnos a nosotros mismos una parte de lo que nosotros mismos somos. Entonces, deberíamos de ver un poco más allá de las cosas y ver a todas las otras personas que están cerca de nosotros, que verlas como, está bien, ya pasó y a lo mejor yo tengo razón, pero yo voy a tomar la iniciativa y voy a levantar el teléfono. Bueno, si se puede hacer un acercamiento cara a cara, mejor, y si no, con una llamada por teléfono y decir la verdad, te quiero llamar y te quiero pedir perdón por esta situación que pasó así, así, y ya está, no hace falta hacer mucho ese de eso y poder salir más adelante, y eso nos va a hacer sentir a nosotros mucho, mucho mejor. Hace unos meses, Elvira Jefes compartió conmigo un pensamiento que yo quería compartir con ustedes, que ahora no lo estoy encontrando, espérenme, ya lo voy a encontrar. Que ella hablaba del perdón y ella decía de que, espérenme, ya sé dónde está, un minuto. Ella decía una cosa muy bonita del perdón.
No creo que lo haya inventado ella, probablemente alguien se lo pasó. Ya lo voy a encontrar un minutito. Perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Creo que este es un pensamiento muy poderoso, porque es verdad. Cuando uno perdona, se libera, siente. Lo voy a repetir, perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Y es verdad, y creo que todas las personas ahora tenemos esa capacidad y esa oportunidad única que Hashem nos regala para que nosotros podamos acercarnos. Y yo creo que hay un punto también muy importante en estos días de Teshuvá, en estos días de acercamiento, en estos días que todas estamos mucho más sensibles y más cercanas y más fácil todas las cosas. Saber que nosotros somos los hijos de Hashem y saber de que nosotros somos los bebés de Hashem, los niños chiquitos de Hashem. Cuentan del Rab Kook que él, cuando fue la levaya de su mamá, el que fue después Rabba Rashi de Israel, lloraba, pero a mares en la levaya de su mamá. Y la gente se asombraba mucho porque la mamá de Rab Kook falleció siendo una señora bastante grande, creo que tenía 102, 103 años, era una señora muy mayor. Entonces alguien se le acercó y le dijo a Rab Kook, ¿por qué, Rab, lamentamos muchísimo la muerte de su mamá y todo, pero ¿por qué llorar así como si fuera una cosa que se murió jovencita? Si no, se murió jovencita, se murió bastante grande. Entonces el Rab dijo, porque ahora, él se llamaba Abraham, porque ahora, ¿quién me va a decir Abrúmele? Abrúmele es el diminutivo del nombre Abraham en los de los Ashkenazim, Abreimele, Abrúmele, se le agrega a los Ashkenazim la ley casi siempre. Entonces, afilu que el Rab Kook en esa edad ya que tenía, no sé, 60, 70, 80 años, Bejolofen, él se puso mal pensando, ¿quién me va a chiquear ahorita? Hashem ahorita nos está chiqueando. Para nosotros, hoy nosotros somos los chiquititos de Hashem y tenemos que aprovechar esta situación que tenemos de saber que siendo chiquititos tenemos nosotros la capacidad de acercarnos a Hashem, como los niños chiquitos pueden acercarse a sus padres después que meten la pata y se arreglan en 2 minutos sin una necesidad de hacer todo un ESEC, toda una situación de situaciones que a lo mejor no fueron cómodas, y yo no digo que a lo mejor no tengamos la razón, muy probablemente nosotros tengamos la razón, pero vale más estar mejor con nosotros mismos que cargar esos paquetes de liberar un prisionero que al final somos nosotras nuestros mismos prisioneros y poder cerrar esos capítulos que se quedaron abiertos. Cuentan una vez que la Rabanit Yungra y Salea Shalom, que yo tuve el zhut y muchas seguramente de nosotras, cuando vino hace muchísimos años a México y dio una conferencia, me parece que fue en Ramat Shalom, ella contó, no sé si en esa conferencia o en otra conferencia, bueno, ella era una persona sobreviviente de la Shoah, una rabanit húngara muy reconocida, una conferencista, la llamaban de diferentes partes del mundo. Ella contó que ella se escapó con su familia, la deportaron al campo de concentración de Bergen-Belsen, y ahí en una ocasión, ella al final Baruch Hashem sobrevivió, estaba ella con su hermano, con su papá, con su mamá, y un viernes en la noche el papá dijo, bueno, vamos a cantar el Shalom Aleichem. El Shalom Aleichem es un canto que se hace para darle bienvenida a los malajim, que acompañan a la persona. Y el hijo le preguntó a su papá, le dijo, papá, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde están los malajim que nos acompañan acá? Y entonces el papá se quedó pensando un ratito y le dijo, ¿saben dónde están los malajim? Ustedes son los malajim. Y es verdad, la juventud es el futuro, son los ángeles del pueblo de Israel, y así los tenemos que ver, y así los tenemos que educar, y así los tenemos que criar, y nosotras también a nosotras mismas nos tenemos que ver como ángeles, que somos shlichim. ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un malach? La Torah, malach, mem, lamet, alef, haf, sofi, tiene 2 connotaciones en el Tanaj. Ángel, ángel o mensajero. Cuando está la parashá de Jacob que dice, Vaishlach Jacob malachim, Rashi tuvo que aclarar malachim mamash. Cuando mandó Esab ángeles, Rashi tuvo que aclarar ángeles mamash, tuvo que mandar, no mandó Shelihim, mandó ángeles mamash. Y las personas, ¿por qué mandó ángeles mamash? Bueno, a lo mejor para el Ahzira a Esab y Chubá, puede ser, quién sabe.
Nunca tenemos que desesperarnos y tirar la toalla y decir yo ya en tal cosa no puedo cambiar más, o fulano de tal en tal cosa no puede cambiar más. Todas las personas tienen la capacidad de perdonar y todas las personas tenemos el derecho de ser perdonadas. Y lo mejor y lo ideal es terminar con esos círculos, no importa si yo tengo razón o tú tienes razón, no importa, vamos a cerrar eso, no hace falta que volvamos a ser íntimas amigas como éramos antes, pero vamos a estar bien, no nos vamos a cruzar en la calle. Y estoy hablando un perdón auténtico, no como a veces uno conoce que son sonrisitas de la cara para afuera y internamente la persona no está enojada. No, estamos hablando de un perdón auténtico, de un perdón de verdad. Y existen esos perdones de verdad. Y no me acuerdo si lo hablamos el año pasado o no, pero hay una escritora yehudía americana que se llama, ahora les voy a decir cómo se llama, Yocheved Grimberg, que ella cuenta que cuando ella era chiquita, ella, ustedes saben que en Estados Unidos los Yudim viven una vida muy, muy ajetreada y la mayoría de la gente no tiene opción de salir así en Nueva York me refiero, irse de vacaciones, de poder rentar una casa o así. Entonces la mayoría de los Yudim lo que hacen es mandan a sus hijos a un campamento de verano que queda en las montañas, en Pensilvania generalmente o en otros lugares, una hora y media de Nueva York. Y ahí hay madrijot, madrijim que les hacen actividades y les pasan ahí, yo qué sé, las clases acabarán en junio, de julio a agosto, depende del dinero que las familias tengan, que obviamente es más barato mandar a los hijos, bueno, depende de qué camp, pero generalmente es más cómodo poder mandar a los hijos a un campamento de verano que duermen y que comen ahí, que toda la familia salga de vacaciones, porque los papás trabajan y no tienen vacaciones. Entonces esta Yocheved cuenta que en una ocasión vinieron sus papás, hay días de visitas en los campamentos, entonces vinieron sus papás a visitarlas y también vinieron los abuelos a visitarlo a ella. Entonces ella se quedó con la abuela, con la mamá, y el abuelo y el papá salieron a caminar ahí en las montañas, a dar un paseo para ver los otros campamentos, van yeshivot, van mucha gente, de hecho, muchos jajamín también van ahí a Admurim, Rabanim, que se toman unos días de descanso, bueno, descanso, cambian un poco de ambiente porque siguen estudiando Torah y todo. Entonces, cuenta ella que sale su papá con su abuelito a caminar ahí a dar una vuelta y ellos están caminando por un lado y se encuentran que viene otra persona, viejita también, caminando por otro lado. Y el abuelito de ella saluda a la otra persona así con un levantar así. A veces saludamos, ¿sí? En lugar de levantar la mano, así se saludan levantándose la cabeza. Entonces el papá de ella se asombró y le dijo, ¿lo conoces a este señor? Dice, sí, nosotros éramos los mejores amigos antes de la guerra. ¿Y cómo? ¿Eres tu mejor amigo y lo saludas así con la cabeza? No, ¿cómo así? Ve, abrázalo, dale un beso, ¿desde hace cuánto que no lo ves? No, hace mucho que no lo veo. ¿Y por qué así tan seco, tan frío? La verdad no quiero hablar de eso. Bueno, cuando a alguien le dicen no me preguntes, es el Yetzer que empieza a decir pregúntale. Entonces, el hijo se dio cuenta que era ahora una oportunidad para que el papá hable, están ellos dos solos, el papá ya estaba muy mayor, entonces dijo, no, pa, cuéntame. Bueno, al final lo volvió tan loco que le dijo, te voy a contar la historia. Él y yo éramos íntimos, pero no mejores amigos, así cualquier cosa. Éramos íntimos, nos contábamos todas las cosas. Él sabía mi vida privada, yo sabía su vida privada. Todo en Hungría antes de la guerra. En el 44, cuando entran los nazis a conquistar Hungría, que nosotros ya estábamos oliendo que algo va a pasar. No sé, Jenny, si estoy diciendo el dato correcto, si era 44, no sé si era 44 o 42, la verdad no sé, no quiero meter la pata. Jenny, ¿tú sabes? Yo creo que sí Tampoco ella. te sé decir, pero sí sé que fue casi al final de la guerra, porque Sí, fue... Hungría fue uno de los últimos países, Holanda también Ahorita te fueron lo uno de los checo. últimos países que Sí. los nazis entraron. Pero bueno, ¿cómo se llama? Ambos señores sabían perfectamente que era inminente la llegada de los nazis. Entonces él le cuenta a su amigo que él falsificó unos pasaportes con unas visas y que tiene guardados él, su esposa, y 2 hijos para escaparse de Hungría apenas haya un problema. Y le cuenta a él, a la única persona que le contó, dónde las tenía escondidas. Cuando está por llegar en un inminente ataque, él va rápido a buscar del escondite ese donde él tiene escondidos los pasaportes, sus documentos Perdón, y...
Sí, sí tenías razón, 1944. Ok, gracias, Sí. gracias. Entonces, no están los pasaportes. Y él a la única persona que le había contado dónde están los pasaportes es a su mejor amigo. Va corriendo a la casa del mejor amigo a preguntarle qué pasó, si él sabe si entraron a robar o algo, y el mejor amigo ya no está, ni él ni su familia. Él entendió de que el mejor amigo le robó los pasaportes y los usó para, a lo mejor le despegó la foto. Ahora, no habían pasaportes como los de hoy en día que tienen tantos chips de seguridad, era todo hecho a mano, no era muy difícil cambiar algunos datos y a él lo deportan. Su familia, su esposa y sus 2 hijos mueren y él, Baruch Hashem, se salva, se puede escapar a Estados Unidos y se casa otra vez y tiene hijos, acá está el hijo. Y este señor es el mejor amigo, el que le robó los pasaportes. Entonces el hijo lo mira al papá y le dice, ¿cómo no? Si lo vistes ahora, desde hace tanto que no lo ves, ¿cómo no le rompes la cara? ¿Cómo no le gritas? ¿Cómo no reaccionas con él? ¿Lo saludas así con la cabeza? Como, no te entiendo, papá, déjame que yo le grite, le diga, eres un asesino, eres un ladrón, ¿cómo te atreves? ¿Qué te pasa? Entonces, Córrele, Sari. por eso yo no te quería contar, porque te ibas Ya a poner súbete, así. Pero rápido. yo te quiero explicar una cosa. Tú no viviste en esa época y tú no sabes lo que las personas estábamos dispuestas a hacer con tal de salvarnos la vida. Y no lo podemos juzgar a él. Obviamente que me hizo muchísimo daño, pero la gente cuando estaba en un matzav, en una situación como la que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. La verdad es que cuando yo lo leí este maase, no sé si yo no creo que yo hubiera podido perdonar a una persona, pero hubo alguien normal en el planeta Tierra, gente que existe, gente que respira, gente que come, gente que duerme, que es capaz de perdonar este tipo de cosas. Y si Córrele, hay Sari. gente que está en un nivel de poder perdonar semejante cosa, creo que todas nosotras podemos perdonar otras cosas que no están cerca de esto, aunque ya hayan sido difíciles. A lo mejor alguien nos hizo perder mucho dinero, nos avergonzó, no sé. Lo que sea, el ser humano tiene la capacidad de poder perdonar a otra persona. Y a mí me parece que como consejo para poder hacer eso, tenemos que tratar de ver las cosas desde una perspectiva diferente. A lo mejor tratar de salirnos de nosotros mismos y de ponernos en los zapatos de la otra persona, de tratar de cambiar la perspectiva que tenemos de las cosas para que eso nos ayude a poder perdonar. Perdonar no quiere decir no pasó nada. No, perdonar quiere decir, pasó, me dolió, a lo mejor me sigue doliendo todavía, pero entiendo que hay errores que una persona comete. Y entiendo que pudiste equivocarte y pudiste cometer ese error y ya está, terminó, se No es cerró para ahorita el ese dulce, tema. ¿eh? No es algo que quiere decir que vamos a hacer de cuenta que ojalá, como nosotros le pedimos perdón a Hashem, que tengamos ese nivel de que Hashem nos perdone, o las que estudian o estudiaron, como me dijo Celia, que estudió el Tomer de Borá. El Tomer de Borá, todo en el primer capítulo habla que uno tiene que emular a Hashem y que tiene que ser como Hashem, y Hashem es no sea bombe, o ver al Pesha, Leyerit Nahalatok, y Hafez Gesetú, y Ashub, Rahamenu, todos estos sukim los vamos a decir el Tashlich en Shabbat. Las que son separadí, las que son ashkenazim, tienen que decirlo el domingo. Cuando hagamos tashlich, decimos a Hashem, llévate todos nuestros pecados, tiramos nuestros pecados al agua, y él, Rabbi Moshe Cordovero, el Ramak, dice, no es así nada más de que lo digas con Hashem. Tú también tienes que hacer así. Cuando alguien te hace una cosa, tú tienes una obligación de imitar a Hashem, y tienes que ser igualito que Hashem. Bueno, el Tomer de Borá, hay que aprender mucho del Tomer de Borá para parecerse a Hashem. Pero ayuda mucho a la persona tratar de distanciarse de la situación y tratar de ver las cosas desde la perspectiva que tuvo la otra persona. Y para eso les voy a contar un chiste que es muy conocido. Resulta que una vez hay un hindú, un yehudí y un político que tuvieron que ir juntos a un lugar, y en un momento dado se pierden en el camino y aparecen en la mitad de la nada en un bosque y empiezan a buscar un lugar a donde poder quedarse. Y Hashem
les manda justo, están viendo ahí a lo lejos una casita, y golpean la puerta el yudí, el hindú y el político a la puerta de la cabaña esa que encuentran ahí, y le dice: hola, nos perdimos, ahora cayó la noche, estamos muy desorientados, te pedimos por favor, no encontramos ningún hotel por acá, no nos agarra el GPS, necesitamos un lugar a donde dormir, te pagamos lo que haya que pagar, y mañana en la mañana nos vamos. Entonces el señor les dice: con mucho gusto, nada más que yo el cuarto de huéspedes que tengo tiene nada más 2 camas. Entonces yo puedo en el cuarto de huéspedes hospedar a dos de ustedes, y uno se tiene que ir a dormir a la granja, porque no tengo más lugar. Bueno, de los 3, ¿a quién mandan primero a la granja? Obviamente, bueno, no obviamente, es muy feo eso, pero la lógica, no, tampoco la lógica, eso está muy mal. La vida, ni la vida, no sé. Por H o por alguna situación circunstancial, lo mandan al hindú a dormir a la granja. Pero a los 10 minutos el hindú: ¿qué pasó? ¿No te gustó la cama que te hicieron de paja ahí en la granja? No tengo problema yo de dormir en la granja. El problema es que en la granja está durmiendo la vaca. Y la vaca es mi abodazará. ¿Y yo cómo voy a dormir junto con mi abodazará? No puedo. Tengo que regresar. Bueno, ¿a quién mandan? Al yudí. Mandan al yudí a la granja. A los 10, 15 minutos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedes dormir en la granja? En la granja hay un cerdo. Y nosotros los yudís no podemos comer cerdo, yo no me puedo quedar con el cerdo en la granja. Entonces, obviamente, mandan al político, que el señor, todo trajeado, muy bien vestido, con los zapatos lustrados, todo, se va a dormir a la granja. A los 10, 15 minutos golpean la puerta. ¿Quién es? No contestan. ¿Quién es? No contestan. Abren la puerta y ven al cerdo y a la vaca que vinieron. Todo es una cuestión de perspectiva. Cómo tú te sientes o cómo los otros ves que se sienten frente a una situación que a ti no te gustó vivir esa situación. Entonces, si uno puede lograr, no hay una verdad única, cada quien tiene su verdad. Todas las personas que sabemos toda la idea de los coaching, que hoy está tan de moda, cuando uno estudia todo el tema del coaching, todo el tiempo te dice la persona que te está enseñando para ser coach: no veas las cosas desde un punto, trata de salirte de tu punto. Hay un observador, se usa mucho la palabra observador, bueno, por lo menos en el coaching ontológico, no conozco otros coaching. Las cosas se ven de una forma y nosotros tenemos un patrón de pensar las cosas de una manera, asimilamos, hacemos un modelo de las cosas, y la dafka tiene que ser así. A veces, si tratamos de salir de la situación y ponemos en los zapatos de la otra persona que nos hizo daño, entonces a lo mejor podemos tener ahí una puerta abierta para poder ver las cosas de una manera un poco diferente y un poco distinta, y tratar, no voy a decir de juzgar a la otra persona para bien, porque eso ya sería un nivel muy elevado, pero tratar de ver las cosas de otra perspectiva. Si una persona logra tener una buena autoestima y saber de que las cosas son porque Hashem de algún modo las mandó. Entonces, si las cosas, lamentablemente, vinieron estas cosas vía esa persona que me lastimó, que estuvo mal esa persona, tiene ella su libre albedrío de haber escogido, y si ella me lastimó es un tema de ella, pero yo como persona receptora de esa cosa que no me gustó, tengo que saber de que las cosas son min hashamayim y que hay un Hashem, y ese Hashem en el mundo me quiere mucho, y no hay nadie ni nada que me quiera más que Hashem. Y Hashem lo mandó, y a veces de todas estas cosas, no a veces, si Hashem lo mandó así es porque tiene una cosa buena que una persona tiene que aprender de esa cosa buena y poder utilizar las fuerzas de esa cosa buena para sacarlas adelante. Nosotras, y lo hemos repetido y lo vamos a repetir muchas veces más, tenemos que saber quiénes somos nosotros. No somos cualquiera. Nosotros somos un pedazo de Hashem caminando. Nosotros somos embajadoras de la divinidad en este mundo. Somos un Helek Elokam Imal, dice el pasuk en Yov. Y en las que estudian el Tania saben que el Balatania aumentó la palabra mamash. Mamash en hibrid quiere decir así, es textual. No es una alegoría de una cosa como a veces, no sé, dice el Tanaj, palabras
para que nos imaginemos, no sé, Yad Hashem o Beharav, que Hashem se enojó, son expresiones que la Torá utiliza para darnos a entender una cosa. No, el Yod dice, un Yudí es un pedacito de Hashem, es un pedazo, así es, no es una expresión como si fuera. ¿Por qué? Porque cuando Hashem hace el Adam Arishon y lo moldea y le pone el molde, insufla Va'ipach be'apav nishmat chaim. Le insufló al lodo ese que lo mandó a secar, le insufló un pedazo de Hashem. Y pregunta el Zohar, me'an de nafaj, ¿de dónde sacó ese insufle de aire? Midile nafaj, de uno mismo. Si uno infla un globo de aire, el aire que está dentro de ese globo es el aire de uno. Y si Hashem le sopló a la persona un hálito de vida, es de la vida porque Hashem nosotros tenemos en cada uno de nosotros un pedacito de él. Y el pedacito de él lo tenemos que creer. No sé si el otro día dije o no, que contesta Rabbi Simcha Bunim Yepeshis a uno de los grandes del Hasidut. ¿Por qué después de las 25 horas que nosotros hacemos teshuvá, tefilá, y ayunamos, y estamos todo el día en el Knis de Kippur, el Arbit de Mozae Kippur empieza con Beur Rahum Yehaper Avon. Él, el piadoso, nos perdone de nuestros pecados. ¿Qué pecados si no hay pecados? Ni siquiera comimos, ni hicimos Abdalá, nada, no hay pecados. ¿Cuál es el approach hasídico del pecado? Entonces algunos dirán, ¿por qué ya vas a pecar? Entonces pide perdón de antemano. No, Rabbi Simcha Bunim Yepeshis tiene otro Mabad. Dice, ¿sabes de qué tienes que pedir perdón? De que ahora que terminó Kippur, tú te sientes igual que antes de Kippur. ¿No sientes que hubo una diferencia en tu vida? ¿No sientes que Hashem de verdad te perdonó? ¡Ah! Hashem, que Ilu es buena onda. No, Hashem de verdad te perdonó. ¿Cómo no puedes creer tú en tu cabeza que tienes esa conexión tan grande con Hashem que Hashem te perdonó? Por eso tienes que pedir perdón, dice Rabbi Simcha Bunim. Bueno, ese es el approach. Y nosotros tenemos que creernos a nosotros mismos, que nosotros somos generadores de cambio. No nada más en nuestra vida, somos generadores de cambio en el mundo. Y el mundo se mueve como nosotros nos movamos. Y no es chiste, no es una cosa, ¡ay, qué lindo que dijo Ruth Isayat! No, así es, Pshutoke Mashmao, así es. Nosotros somos generadores de cambio. Y nosotros podemos hacer esos cambios porque tenemos la capacidad de hacer esos cambios. Si no, Hashem no te lo va a pedir. La Gemara dice, Lefum Gamla Sheihana, el dueño que tiene un camello, sabe hasta dónde ponerle la carga al camello. Sabe hasta dónde el camello aguanta, porque lo conoce, porque él es el dueño del camello. Él sabe, a este camello 50 kilos aguanta, el otro camello 300 kilos aguanta. Hashem hace lo mismo con nosotros. Hashem es el que nos creó a nosotros. Hashem sabe lo que podemos. Y si Hashem te pide, ve en retrospectiva tu vida de este año, tus últimos 12 meses, y ve en qué cosas tú puedes ser una mejor persona, en qué cosas puedes hacer un hidur, una cosa mejor. Tienes que tener esa capacidad para poder hacerlo. No es algo que es, como dice la parashá en esta semana, lo rejokai. Yo no digo que sea tan sencillo, obviamente que tiene su nivel de dificultad, pero es algo accesible. Es accesible llegar que una persona pueda hacer un cambio. Tiene que ser fuerte y tiene que tener una autoestima muy buena para poder generar el cambio. Y no nada más generar el cambio Ben Adam la Makom, sino también generar el cambio Ben Adam la Javeró, con la otra persona que se quedaron algunas cuentas pendientes de hace mucho tiempo. Nosotros, los Yehudim, sabemos perfectamente que tenemos esta conexión total y completa, absoluta con Hashem. Y tenemos que vivir acorde a eso. Cuentan una anécdota que una vez un granjero encontró un huevo. Estaba ahí tirado en la mitad del camino. Entonces lo recogió el huevo y lo llevó a su granja para que sus gallinas lo empollen. Y las gallinas empollaron el huevo. Cuando ese huevo nació, este pajarito era un poco diferente a las gallinas, a los pollitos que tenía este granjero. Pero las gallinas lo recibieron muy bien y la mamá gallina se ocupaba de él como con todos y estaba ahí con todos los pollitos. Era un poco distinto. Bueno, no sé, a lo mejor la genética falló, quién sabe, no sabían bien qué era lo que pasaba. Pasó bastante tiempo
Y en un momento dado sobrevuela la granja un águila, empieza a sobrevolar la granja, y este pajarito raro levanta los ojos y se queda mirando así al águila. ¡Wow! ¡Qué hermosa ave esa! Y va con sus hermanitas, las gallinas, y les dicen, miren, 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 miren al águila esa, cómo está volando, miren qué majestuosidad, miren el pico que tiene, miren las alas tan grandes que tiene. Y las otras gallinas se quedan mirando a este cosa y le dicen, y está bien, siguieron picoteando su comida, ¿qué les importa? Y él se quedó todo asombrado. ¿Saben por qué se quedó asombrado? ¿Y saben por qué ellas? Voy a empezar al revés. ¿Saben por qué ellas no se quedaron asombradas? Porque ellas no eran un águila, ellas eran una gallina. Entonces para ellas lo que pasaba les daba igual si era una gallina, un cuervo, no sé, otro, lo que sea. Una cigüeña, bueno, una cigüeña no, bueno, no sé, algo, otra cosa. Él era un águila. Nada más que él nunca lo criaron como águila y él no sabía que era un águila. Cuando vio el águila, se identificó con ese águila, porque él era un águila. Nosotros somos águilas, pero estamos todo el año viviendo como si fuéramos gallinas y no nos damos cuenta de lo que nosotros en verdad somos. Y eso no es gaba, señoras, señoritas. Eso es una realidad. Es una realidad. Nosotros no pertenecemos. Nosotros somos los que tenemos que levantar este lugar y hacer un cambio significativo en este lugar. Nosotros estamos acabando, Besat Hashem, este es el último Shabbat de un año, por lo menos de medio año, bastante complicada la cosa. Y que sabemos que todo es de Hashem, y sabemos de que, pero todos tuvimos alguna golpe de esta situación, económico, profesional, social, todo, ¿sí? Y nosotros somos más que eso, nosotros somos más que esa circunstancia y nosotros tenemos que tener esa capacidad de levantarnos y de tener el autoestima suficientemente elevada, alta y buena, de no permitir que las circunstancias nos aplasten, nos apachurren y no nos dejen ver el águila que nosotros tenemos sobre nosotros. Y quiero terminar nada más, espérenme, con un midrash que dicen sobre este Shabbat, vamos a decir, sobre estos días tan importantes, que hay que aprovechar esto, que me imagino que muchas de ustedes se lo saben. El midrash dice sobre el pasuk, Besharta at Hashem Elokeja, tienes que regresar hasta Hashem, tu Hashem, que es un pasuk en esta para allá. Dicen que había un grupo de rateros que siempre estaban atacando a la gente en el camino, y la gente viajaba por un camino X, no había persona que no era asaltada por este grupo de asaltantes. Levantaron una demanda, se quejaron con el rey, y el rey dijo, bueno, esto no lo podemos dejar así porque sí, esto vamos a agarrar el equipo elite, como los Marines de Estados Unidos, lo mejor ejército que tenemos, vamos a estudiar bien la zona y vamos a agarrar a este grupo de ladrones que atacan a la gente inocente. Ok, se preparan, hacen todo un dispositivo oficial, estilo cuando fueron a agarrar al hijo del Chapo, ¿no? Así, mucho ruido, mucho ruido. Ahí van, se esconden arriba de los árboles, hicieron todas las tácticas profesionales y corren la voz que en ese camino va a pasar, no sé, el dueño de IBM. Entonces, ya estaba todo preparado, los policías con el equipo de SWAT, no sé si conocen a SWAT. Bueno, Altis Corlano, Abot Rishonim, yo cuando era chiquita veía mucho SWAT, pero creo que existe de verdad SWAT, me parece que es Rochette Bot de una policía de verdad, estaba muy buena la serie, la verdad. Entonces está todo el SWAT ahí, y pasa el gerente, el dueño de IBM con sus guaruras, bajan, aparecen la knufía esta, el grupo de asaltantes, los empiezan a asaltar, rápido se bajan con sus equipos y todo, y atrapan a todos los asaltantes. Muy bien, y se los llevan a la cárcel de máxima seguridad, Alcatraz. La máxima seguridad. Y pasan unos meses y el rey, muy contento que atraparon a estos ladrones, se le subió la popularidad tipo Manuel López Obrador y estaba muy contento él de este gran logro que él tuvo. Pero después de unos meses,
descubren un túnel secreto que los ladrones estos se escaparon. Entonces viene el rey y dice, no puede ser, yo me maté para que estos no se puedan escapar y se escaparon, quiero ver yo personalmente el túnel. Y se mete el rey con su gente al túnel y cuando entran a la cárcel ven que hay uno de los ladrones que se quedó en la cárcel, el miedoso, el que nunca se atreve, el que le da miedo dar el paso y él se queda ahí. ¿Y cuál es la reacción que nosotros esperaríamos que el rey tuviera? Nosotros esperaríamos que el rey le dé un premio, porque todos se escaparon y él se quedó ahí, entonces hay que darle un premio porque tan decente este ladrón que no se quiso escapar cuando todos se escaparon. Pero la reacción del rey, dice en Midrash, no fue esa. La reacción del rey fue, le dijo tú eres el único que yo merecería reventarte. Porque si tuviste la posibilidad de escaparte y no te escapaste, quiere decir que tú no valoras el poder, la grandeza que tiene la libertad, y tú prefieres vivir encarcelado a por lo menos vivir como fugitivo, escaparte y ver a ver cómo vas a hacer ahorita. Eso es el Elul. Nosotros tenemos que aprovechar, Hashem hizo un túnel y dijo, salgan, vamos, todo el mundo afuera. Hay que aprovechar esas oportunidades que Hashem nos manda a nosotros. Las oportunidades las tenemos todos. Siempre y todo el año, ¿eh? No nada más en el Elul. Pero en el Elul hay una sobredosis de oportunidad. Y tenemos que aprender a aprovechar esa sobredosis de oportunidad que Hashem nos manda. Que tengamos todas Shabbat Shalom, Umborach, Tibaba Hatimah Tová, un año lleno de alegrías y un año en que podamos nosotros perdonar al compañero, pero más que nada perdonarnos a nosotros mismos por nuestras metidas de pata y saber que a Filu que hemos metido, bueno, por lo menos yo, que la meto todo el tiempo, hay una oportunidad siempre de dejar de meterla, nada más que hay que mirar bien el camino para no estar metiendo la pata todo el día, porque una vez está bien, ¿saben, no? En la anécdota que cuentan en Europa, había un rab que las mujeres antes de Sarah Schneeder, que no iban a la escuela, dijo no puede ser que las mujeres no sepan nada, porque había un gap religioso muy fuerte entre los hombres y las mujeres. Los hombres se iban a yeshivot y las mujeres no sabían nada de Torah. De hecho, no nada más no sabían nada. En Polonia y en Rusia el gobierno las obligaba a ir a escuelas de Goim. Entonces sabían muchas cosas de laicas, pero de Torah, lo poquito que los papás les podían enseñar, que entre paréntesis eso generó mucho problema al mundo ashkenazí en general, y aunque las familias eran de casas religiosas, era muy difícil que no pertenezcan a los bundistas y a los comunistas, muy complicado fue. Pero bueno, antes de Sarah Schneeder hubo un jajá muy inteligente que escribió el libro que se llama Tzena Urena, que técnicamente el Tzena Urena es un libro que resume la parashá y le pone un montón de midrashim, que hoy en día existe la edición en hebreo, pero originalmente era en yiddish. Entonces cuentan de una señora muy inocente que cada año cuando leía la parashá de Vayeshev lloraba. Vayeshev es cuando es la venta de Yosef, lo venden sus hermanos a Yosef como esclavo. Entonces cada año lloraba, hasta que un año le dijo, Yosef, ¿qué onda? Ya te vendieron el año pasado, te vendieron hace 2 años, te vendieron hace 3 años y todavía no aprendes. No. Entonces no caigamos en eso y aprendamos y tengamos la oportunidad y la certeza de que los cambios son posibles y los cambios están en nuestras manos. Muchas gracias, Shabbat Shalom, y perdón, siempre digo lo mismo y siempre vuelvo a cometer el mismo error. Gracias, pero bueno, Nora, muy precioso. es con amor ese error. Gracias, La semana que entra, Gracias, Nora. Shabbat Shalom, Mora, Ay, gracias. Te puedes Nora, extender porque nos gusta escucharte. ¿Cómo? Gracias. Espérame porque no te escucho nada, debo tener el volumen muy bajito. Sí, lo tengo muy bajito. Perdón, ahora sí. ¿Qué? No, para quedarse la semana que entra va a dar clases. Ah, ¿el viernes? No. Pero jueves, miércoles. Sí, lunes, martes, miércoles y jueves, sí, como siempre. Martes en la noche tenemos una sorpresa, vamos a mandar una publicidad, una sorpresa muy linda. Y el miércoles, Besat Hashem, que tengamos el zehut de poder escuchar las palabras súper sabias de mi mamá, que es una gran mora. Precioso. ¿Listo? Gracias. Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ay, muchas Bye, Mora, gracias. Shabbat Shalom, Shabbat gracias. Shalom, Shabbat Shalom. Dios te cuide. Amén, igual. Muchas gracias, Mora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Shabbat Shalom.
Creo que ya se